Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestras crónicas portuarias. El día de hoy, el ingeniero Julio César Mejía Arce, gerente junior de Comercio Exterior y Aduanas de Hutchinson Ports, aquí también su filial ICABE, para que nos hable de un tema muy interesante, muy poco conocido para la población en general, pero obviamente para la actividad portuaria, pues es el día a día, que es el abandono de mercancías. Julio, bienvenido al programa Nueva Cuenta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, a ti y a tu auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar del tema referente al abandono de mercancías de comercio exterior. Pero, ¿qué es el abandono de mercancías de comercio exterior? Bueno, pues mira, esta es la transferencia de la propiedad de las mercancías que se encuentran depositadas en las aduanas a favor del fisco federal, ya sea por decisión propia mediante un escrito expreso, y por eso se le llama abandono expreso, o bien por alguna de las siguientes razones, ¿no? Puede ser por incumplir los plazos de almacenamiento que están especificados en la ley, y ahorita los vamos a comentar. Si los bienes son embargados debido a procedimientos administrativos o judiciales, o cuando han sido vendidas o rematadas estas mercancías y no se retiran de los recintos fiscales o fiscalizados. Pero, ¿cuáles son los plazos para el retiro de las mercancías? Pues mira, en el artículo 29 de la ley aduanera se encuentran especificados estos plazos y son los siguientes. Tenemos, o los importadores y exportadores tienen 3 meses cuando se trata de exportaciones, 3 días cuando estamos hablando de mercancías que les denominamos peligrosas, que son las explosivas, las inflamables, las contaminantes, radiactivas, etcétera, así como mercancías perecederas, ¿no? O de fácil descomposición, y los animales vivos. Es importante que para estas mercancías, que son solamente 3 días, y si el almacén cuenta con unas instalaciones adecuadas para la conservación de las mismas, puede irse hasta 45 días. Y 2 meses en los demás casos, que aquí es donde cae la mayoría de las mercancías, en los 2 meses, ¿no? Entonces, estos plazos se cuentan a partir de que las mercancías son depositadas en las aduanas o en los sitios fiscales y fiscalizados. ¿Y qué pasa cuando ya pasan o transcurren estos plazos? Bueno, la autoridad tiene la obligación de avisarle de manera personal, notificarle en el domicilio que viene consignado en el documento de transporte, que para el caso marítimo son los BLs. Para los aéreos puede ser la guía aérea, evidentemente. En ese domicilio le deben de notificar de manera personal a quien viene ahí consignado que ya pasó el tiempo para que las mercancías causen abandono, y a partir de ello tiene 15 días para ya sea retornar las mercancías o bien importarlas de manera definitiva, pagando los impuestos y cumpliendo con regulaciones y restricciones si es el caso, ¿no? Eh, pero bueno, si eso no sucede en ese plazo, entonces las mercancías ya son propiedad del fisco federal. ¿Y qué sucede? Pues el gobierno, a través del INDEP, de este famoso Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, puede donarlos, puede asignarlos a alguna dependencia del Ejecutivo o destruirlos, dependiendo. Este, y aun cuando el tema no es muy crítico, por lo menos en las aduanas marítimas, no así en el caso de las aéreas, porque pueden ser muchos de pequeño volumen, ¿verdad? Pero es algo muy negativo para los actores de comercio exterior. Todos pierden. Pierde el importador y el exportador porque pues, se compró una mercancía que no va a poder usar. Pierde la autoridad porque la autoridad necesita recibir impuestos, el pago de los impuestos por los mismos, y perdemos los recintos fiscalizados porque nuestro negocio no es almacenar abandonos, sino es precisamente que la mercancía entre y salga. Entonces, yo lo he llamado un tanto cuanto, pues como una plaga del comercio exterior, ¿no? Julio, Entonces, ¿qué ante tanto se da?
¿Qué tanto se da esto? ¿Es muy recurrente el abandono de mercancías o es esporádico? Siempre hay, sin embargo, como te decía, no es lo mismo que sea un 50 contenedores en una terminal donde le caben miles de los mismos, a que puedan ser a lo mejor muchos bultitos, en el caso, insisto, de los almacenes en las aduanas de tipo aéreas, ¿no? Ahí creo que sí es más crítico, pero bueno, el abandono siempre se da en mayor o menor medida, y por eso te decía que es muy importante recomendarle a los importadores y exportadores que planeen sus operaciones, que se acerquen a su agente aduanal, a efecto de conocer si su mercancía requiere permiso, eh, la logística se va a seguir, inclusive hablar de los costos asociados, ¿no? A esto mismo. Entonces, es muy importante que antes de hacer una operación de importación-exportación, pues se informen, ¿no? Ellos mismos. Pero también hay una opción para recuperar las mercancías, ¿no? Y la ley cita que se pueden, insisto, recuperar las mismas eh, siguiendo ciertos procedimientos que están especificados en la ley, pero de manera general es un trámite que tiene que realizarse ante la aduana en la que se encuentre la mercancía que causó abandono y presentar la siguiente documentación, ¿no? Hay que describir la cantidad y el tipo de mercancía de la que se trata, eh, poner el documento de transporte, ya sea el BL o la guía aérea, eh, decir obviamente en qué almacén o dónde se encuentra depositado, la fecha en que esa mercancía causó abandono e inclusive si se tiene el oficio de notificación que te comentaba que debe de notificar la aduana en este caso, la fracción arancelaria de la cual se trata esta mercancía y el pedimento con el cual se pagaron los impuestos y se cumplieron con regulaciones o restricciones, si es el caso. Presentando esta documentación, la autoridad la analiza, verifica que efectivamente se encuentre en el almacén, etcétera, etcétera, y eh, autoriza que se realice la importación o exportación en su caso, ¿no? Todo esto está bien especificado, decía yo, en la regla 226 de las reglas generales de comercio exterior y en una hoja de trámite que te dice qué es lo que tienes que hacer, que es la 44LA, que se encuentra en el anexo 2 de este ordenamiento de las dichas reglas, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de que se recuperen y esto lo ha hecho la autoridad en razón de que, insisto, como te decía antes, a la autoridad no le conviene que las mercancías causen abandono, ni al propio importador ni a nadie. Entonces, ha flexibilizado esta situación y te puedo decir que aun cuando ya la mercancía pasó propiedad del fisco, hay la posibilidad de recuperarla. Entonces, sí es muy importante. Nosotros en Hutchison Ports hacemos un trabajo de seguimiento a estos casos. Cuando van a cumplir las mercancías, estamos viendo que ya están cercanas a los 2 meses. Nosotros estamos de contactar con los importadores y exportadores para saber si tuvieron alguna problemática en específico, si podemos y les ayudamos a darles la información, a orientarlos, a ayudarlos, porque, insisto, a nosotros tampoco nos conviene eso y a nadie le conviene. Entonces, eso tratamos de hacer por nuestro lado, pero bueno, pues es un tema, insisto, que, te repito, yo le he llamado como que la plaga del comercio exterior. Pues muy interesante, Julio, muy interesante. Como empecé la sección, es un tema que poco lo conocemos quienes no estamos involucrados, pero pues tú ya nos acabas de dar todo el mundo de trámites, de documentación, de normatividad, de burocracia, vamos a decirle tal cual, que tienen que pasar todos los procesos de comercio, tanto interior, pero sobre todo exterior, porque tienen que ver con las aduanas. Julio, pues como siempre, nos traes temas muy interesantes en nuestras crónicas portuarias. Muchísimas gracias. A la orden, me dio mucho gusto
saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, muchísimas gracias al ingeniero Julio César Mejía Arce, gerente junior de Comercio Exterior y Aduanas de Hutchinson Ports, ven aquí en su filial ICABE. Con esto despedimos Crónicas Portuarias y también despedimos el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a estar con ustedes mañana aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.